Estamos en Semana Santa y muchas personas aprovechan para mejorar su aspecto. Llega el lifting con ultrasonidos. ¿En qué consiste este tratamiento, el más moderno contra las arrugas? ¿Tienes ardor y acidez de estómago a menudo? Llega al rescate la Boticaria García con los mejores remedios para que te encuentres mejor en Semana Santa. En el menú de hoy, carne de vacuno. ¿Son todas las piezas iguales? ¿Cómo es mejor tomarla? ¿A la plancha, asada o a la parrilla? No te pierdas las recomendaciones de nuestros expertos. Y de postre, torrijas. ¿Cuántas calorías tiene cada una? ¿Has probado las de quinoa? ¿Y las de crema? Descubre con nosotros las más originales y las más tradicionales. Será en los próximos minutos, en Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Fíjense cómo comenzamos la semana ejercitando los músculos con el ejercicio, porque hay un nuevo descubrimiento científico. Buenos días, Luis. Hombre, buenos días, Macarena. Sí, un descubrimiento científico... Te veo un poco vago, ¿eh? Pues no es por nada. Es que dicen que es verdad, con los años vamos perdiendo masa muscular. Se nos caen los músculos y entonces hay que ejercitarse. Y hay un estudio que habla de, efectivamente, de cómo diferentes grupos se les hace diferentes tratamientos. Y hablan a continuación de un fármaco que quizá, mejorando el sistema de riego del músculo, aquel músculo se hipertrofia y no se atrofia tanto, tan precozmente. Yo, de todos modos, leyéndome el artículo, lo que me he dado cuenta es que lo que cuenta en el artículo yo lo sabía Ana, y es que hay que hacer ejercicio para que el músculo no decaiga. Eso ya lo sabía Ana hace tiempo. Pero hay que hacer ejercicio desde que somos pequeños. De hecho, fisiológicamente, a partir de los 40 años, todos vamos perdiendo masa muscular. Las personas que hacen ejercicio físico mantienen esa masa muscular durante más tiempo. Y cuando llegamos, pues por encima de los 60 a los 65 años, nos volvemos más grasos y menos magros. Por eso es tan importante hacer ejercicio, pero ejercicio de tonificación. Y estas pesitas, pues serían una buena forma de estimular a nuestro músculo para que produzca masa muscular. También es verdad que tenemos que tener en cuenta una buena ingesta de proteínas. Por tanto, las personas mayores tienen que caminar, pero también tienen que hacer ejercicios de tonificación fundamentales para mantener su masa muscular. Me quedo con esto, que con los años nos volvemos más grasos y menos magros. La Semana Santa es un momento ideal para hacer un poco de ejercicio. Tenemos más tiempo libre, pero hay gente que aprovecha incluso estos días de mini vacaciones para mejorar su aspecto físico de cara al verano, Luis. Hombre, ya están preparando la operación bikini. Nos quedan unos cuantos días de frío, lógicamente, porque tiene que ser así, pero ya la gente huele que llega el verano, hay que ponerse el cuerpo en forma. Y entonces rápidamente empiezan ya a ver qué pueden hacer para mejorar su aspecto estético. Y a veces en esa precipitación se mete la pata, porque a lo mejor caes en modas que no son del todo sanas o adecuadas para mejorar el aspecto físico. Sí, yo creo que si se habla de medicina estética hay que recurrir a profesionales, a muy buenos profesionales, y no ponerse en manos de cualquiera. Por ejemplo, si nos vamos a hacer un lifting en la cara, que eso, como que nos echa un poco para atrás porque pensamos siempre en cirugía. Bueno, ¿y si les digo que ahora se puede hacer un lifting sin que te hagan cirugía y simplemente con ultrasonidos? ¿A qué suena mejor? Vamos a verlo. Así era Laura antes. Así es ahora, tras someterse a un lifting facial sin cirugía, el último tratamiento para rejuvenecer el rostro. El objetivo es incrementar nuestro propio colágeno de una forma natural para tensar la piel, para conseguir un efecto de firmeza en toda la parte del óvalo facial, en el contorno de ojos, eleva un poquito las cejas, eleva los pómulos, dibuja esta zona de aquí del óvalo facial. En primer lugar, se delimitan las zonas que se van a tratar. A continuación, se aplica una tecnología especial a base de ultrasonidos. Son ultrasonidos microfocalizados, que hacen pequeñas lesiones a varias profundidades en la piel. Este tratamiento se hace con control ecográfico. ¿Por qué? El control ecográfico es clave para permitirme ver en qué punto exacto de la dermis estoy disparando y poder hacerlo justo donde están las fibras de colágeno y de elastina, generar ahí las pequeñas lesiones y provocar un aumento en la producción de colágeno. No hay rellenos, no hay cambio de expresión en el rostro, es un rejuvenecimiento natural. Yo por dentro me siento cincuentañera, no cincuentona. Y este tratamiento es muy natural. Yo lo que noto es que mi cara sigue siendo igual. Simplemente que tengo la piel más firme, más luminosa y bueno, todo más en su sitio. El lifting sin cirugía se realiza en una sola sesión. Los resultados son visibles a partir del tercer mes.
a partir del tercer mes. Vamos a hablar de esta técnica vanguardista y cero invasiva. Tenemos con nosotros a Blanca Díaz, es dermatóloga del Centro Felicidad Carrera, especializado en medicina estética. Bienvenida. Muchas gracias. Con este lifting que estamos viendo, ¿diría usted que es lo último para combatir la flacidez? Sí, de lo último es lo más eficaz, desde luego, para combatir la flacidez. Además tiene una ventaja muy buena, que es que los resultados son muy naturales. Es el tratamiento más indicado para aquellas personas que quieren mejorar la flacidez, disminuir la flacidez, sin que se les note. Querían, con la misma cara, quedarme igual de natural, ¿no? Claro, y entiendo que al combatir la flacidez pues también ayuda a, no sé si disminuir o por lo menos a que tengan otro aspecto las arrugas. Bueno, para las arrugas no es el mejor tratamiento, sobre todo para la flacidez. Y lo bueno que tiene es que mejora el óvalo facial, sube la cola de la ceja, para el cuello, para el escote. Además es un tratamiento muy bueno porque viene a cubrir un hueco que antes no teníamos. Antes no teníamos forma de tratar esto si no era con un lifting, que ya es cirugía. Nos preguntamos si sirve también para otras partes del cuerpo. Sí, sobre todo eso, sobre todo la cara, cuello y escote, pero también se puede hacer de otras formas, también en los brazos, para tensionar un poco la parte de aquí. De esas partes donde se nota más la edad, claro, ¿no? Yo veía en el reportaje Blanca, que hay un problema que le preocupa mucho a la gente y es el acúmulo de la grasa subcutánea, lo que es la celulitis. Siempre te andan preguntando, dice, bueno, ¿y alguna manera de disolver esa grasa subcutánea, la lipólisis? Yo he visto que se emplea tanto frío como calor. Efectivamente. ¿Cuál recomiendas tú? ¿Cuál crees que es más adecuado? Pues depende mucho del paciente. Lo primero es valorar bien al paciente y el tipo de grasa que tiene. Para la grasa localizada casi me decantaría más por los ultrasonidos, por el calor. Porque existe un dispositivo que lo que hace es que además succiona y entonces delimita muy bien dónde estás emitiendo las ondas de energía, los ultrasonidos. Para ya una grasa que no está localizada, quizá la criolipólisis, que está basada en el frío, ¿no? La lipólisis mediante la disolución mediante el frío. Hombre, otra de las zonas que nos preocupa mucho a las mujeres son las piernas, sobre todo ahora de cara al verano, la terrible celulitis con la que tenemos que luchar toda la vida. Pero muchas veces, bueno, hay muchos tratamientos, el tratamiento tiene que ser multidisciplinar, pero ahora hay uno muy concreto y con un nombre impronunciable que Esteban nos dice. Thigh Lighting, así se llama el último tratamiento que arrasa en Hollywood. Se trata de un procedimiento que promete unas piernas esculturales, al estilo de Jennifer López o de Bella Hadid. En realidad, se trata de varias intervenciones que incluyen lifting de entrepierna, implantes de pantorrillas, contorneado de los muslos y liposucción. Tras este complejo procedimiento, las piernas parecen más largas, estilizadas y sin pizca de celulitis. Eso sí, se trata de una técnica agresiva, con un largo proceso de recuperación y un precio solo al alcance de unos pocos. Los resultados llaman la atención, pero no duran siempre. Pregunta ahora. Bueno, nos preguntamos qué opinión le merece a usted como doctora este tratamiento. Bueno, ese es un tratamiento global, un poco genérico, es decir, combina diferentes tratamientos y es principalmente quirúrgico. Entonces, lo más importante, muchas veces la gente se quiere meter en tratamientos rápidos para eliminar la grasa, mejorar las piernas, y lo más importante es ponerse en manos de un buen profesional, porque es un tratamiento, ya estamos hablando de un tratamiento invasivo, quirúrgico. Eso siempre. Blanca, al comienzo del programa hablábamos de la importancia del ejercicio para todo, ¿no? Pero al hablar de estos tratamientos, ¿qué papel juega el ejercicio para que este tratamiento se note todavía más? Claro. ¿Es importante? El ejercicio es esencial. Es esencial para todo el organismo y para la piel, que encima es lo que está expuesto y lo que vemos, pues es muy importante. Si hacemos estos tratamientos de quitar grasa y no tonificamos el músculo, al final el resultado va a ser peor, porque el contorno de la pierna no lo vamos a conseguir. Simplemente habremos perdido grasa, pero la forma no va a ser bonita o tan bonita. Bueno, ponernos siempre en manos de profesionales. Muchísimas gracias, Blanca Díaz. Gracias a vosotros. Ana, hay que controlar también lo que comemos, ¿verdad? Hacer ejercicio. Es fundamental, es decir, en cualquier dieta, ya sea para perder peso o para tonificar, tenemos que controlar lo que comemos, porque además si nos pasamos, y estamos ahora en vísperas de Semana Santa y posiblemente haya más de una comilona, no solo va a sufrir nuestra celulitis, que se nos va a notar más, sino que también puede sufrir nuestro estómago. Quiero que os fijéis porque tenemos aquí el estómago, tenemos el esófago y la unión entre el esófago y el estómago, y quiero que os fijéis dónde está situada esa unión. Aquí tenemos un músculo que es el diafragma. Voy a quitar este para que se nos vea mucho más el verdadero diafragma, que es este músculo con forma de cúpula, y veis que la unión entre el esófago y el estómago se encuentra
por debajo de ese diafragma, es decir, en la cavidad abdominal. Cuando esta unión entre esófago y estómago no está en la cavidad abdominal, sino que está por encima del diafragma, es cuando hablamos que tenemos una hernia de hiato. Y si tenemos hernia de hiato, ¿qué puede ocurrir? Pues que el ácido del estómago, que normalmente está en el estómago, como tiene una presión diferente en el tórax, vaya hacia el esófago. Por tanto, si tenemos ese reflujo gastroesofágico, podemos tener ardor, podemos tener acidez y bueno, pues tener molestias, sobre todo si tenemos comidas copiosas. Pero bueno, ahora nos vais a decir exactamente cómo lo podemos solucionar. Bueno, Ana, claro, estaba pensando lo terrible de estos días, maravillosos días por otro lado, ¿no? Porque son de descanso y de diversión, pero claro, torrija, pestiño, buñuelos, la mona de Pascua. Menos mal que la farmacia Saber Vivir siempre está de guardia con nuestra boticaria García. Marían, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? El estómago sufre especialmente estos días de Semana Santa. Bueno, es que tenemos aquí unos platos típicos como los que has comentado. Tenemos la torrija, que al final pues es un pan frito, ¿no? Y los fritos pues sí pueden empeorar ese reflujo. Aquí está sosteniendo Luis este potaje. El potaje de Cuaresma. Si nos fijamos en ese potaje, esas gotitas de grasa, porque oye, los garbanzos con las espinacas o las acelgas es muy buena opción, pero claro, ahí tanta tenemos grasilla, ¿verdad? Una grasilla y este bacalao rebozado, los rebozados tampoco nos sientan muy bien. Así que hablamos de un sobreesfuerzo del estómago, claro. Salimos de la rutina y comemos algunos platos que normalmente no están en nuestra dieta. Claro, pero también hay otros platos, otros alimentos que pueden parecer mucho más livianos, pero que también nos dan acidez, porque, por ejemplo, los refrescos con gas pueden ser una de las consecuencias, el chocolate a la taza, tenemos ciertas infusiones, como por ejemplo la menta, nos puede dar acidez. ¿La menta poleo puede dar acidez? La menta poleo. Nunca lo hubiera por dicho. la menta, no La por el menta poleo, sino por puede la ser menta. irritante, sí, sí. O en la salsa de tomate, que parece, bueno, muy inocua. Sí, muy andar por casa, pero claro, tenemos que ir viendo, por ejemplo, los refrescos que tienen gas. Y ese gas hace que esa compuerta que decías tú arriba, esa válvula, ese cardias, pues hace presión y puede salir el ácido. El chocolate, fíjate, una merienda de Semana Santa de chocolate con torrijas, ¿no? Puede crear esa acidez. Y el tomate es, bueno, es ácido y como los cítricos, ese ácido puede hacer que el estómago, pues también se resienta bastante. Por eso un clásico siempre se hablaba de cómo neutralizar el ácido del estómago, pues tomando leche. Entonces tomabas leche y enseguida se te pasaban las molestias, pero tenía un pero, y es que enseguida volvía otra vez y con más fuerza el ácido rebrotaba. Y entonces la leche se utilizaba para paliar los problemas del ácido, pero ya no tanto. Claro, hay otras cosas es que mejores. la leche es uno de los grandes mitos, porque no es que hace una película, es que calma, pero lo que la gente no sabe es que la leche puede estimular la producción de ácido. Entonces, de primeras calma, pero después, de rebote, se produce. Así que nada de tomar leche para calmar la acidez. Bueno, y aclarado esto, ¿hay protectores de estómago? ¿Nos podemos tomar antes de una comida copiosa o incluso una comida que no sea habitual un protector de estómago? La palabra protector de estómago hay que ponerla en cuarentena, porque mira, tienes en la mano una ranitidina, aquí hay omeprazol. No son protectores de estómago, son antiulcerosos, son para gente que tiene úlcera de estómago y lo que hacen es suprimir el ácido, pero no son protectores, porque al suprimir el ácido, ¿qué haces? Si no tienes ácido, no puedes deshacer bien todos los alimentos. O sea que realmente el omeprazol, la ranitidina son con receta y no tienen que utilizarse sin prescripción médica para decir, oye, una comida grande. Tenemos otras opciones. Tenemos, por ejemplo, el almagato, unas sales que se disuelven en agua, se pueden tomar del sobre directamente. ¿Y esto antes de comer? Después de comer. Sí, Ah. normalmente pensamos que es antes para protegernos. Sí. No, se utilizan entre media hora, una hora después de la comida y en un minuto son efectivos. Y estos neutralizan el ácido y se pueden utilizar sin receta, pero también hay que tener en cuenta que pueden tener interacciones y hay que consultar con el farmacéutico, con el médico. Sí, yo además de lo que decías, sí que me quedaba con una cosa, y es la prescripción facultativa. Son muy eficaces para quitar la acidez, pero ojo, que a veces la acidez, como decía Marian, está ocultando que hay una úlcera, y esa úlcera hay que diagnosticarla, porque a veces damos un tratamiento y nos estamos comiendo un problema mayor. Por eso no hay que tomarlo si no es por prescripción facultativa. Y efectivamente son muy eficaces, pero siempre tiene que haberlo evaluado un médico. Y los que tomamos sin receta, dicen, bueno, esto es sin receta. Vale, pero si llevas una semana ya tomando uno sin receta, es, por lo que dice Luis, puede haber algo oculto y entonces también tenemos que ir a consultar al médico. Algunos además es que toman, se toman 3, 4, 5, 6 fármacos, o sea, omeprazol, les digo, bueno, ¿y eso para qué? O sea, al día, o sea, una sobredosis, porque tienen un índice terapéutico alto, no son tóxicos, pero luego, efectivamente, pueden pasar factura en otros aspectos, ¿no? O sea, que cuidado con la dosis y cuidado con la indicación. No por tomar más va a ser más efectivo, hay que tomar la dosis exacta. No, y muchas veces, en el caso, por ejemplo, del reflujo, si tenemos hernia de hiato, es importante tomarlos
mal llamados protectores, Sí. pero también hay que tener ciertas medidas higiénico-dietéticas que decimos los médicos, que es, por ejemplo, en el caso de los hombres, no llevar el cinturón muy apretado, o en el Estos caso de las pantalones. mujeres, claro, cuando llevamos estas mallas que nos aprietan Son tanto aquí. Estos estrechos Sí. aquí, pues al final oprimen en el estómago y también generan esa presión. Esos señores que van con el botón que parece que va a estallar, relájese usted, póngase una talla un poco más ancha, que no pasa nada, hombre. Claro, y esto es fácilmente solucionable. Tenemos esto muy apretado, nos lo hacemos más grande y listo. Pero hay otro factor de riesgo que es más difícil de solucionar, que es cuando tenemos obesidad. Cuando tenemos un exceso de grasa, sobre todo a nivel abdominal, esa grasa nos está presionando como si fuera el cinturón. Y no es tan fácil como me quito Sí, sí. Vamos a quitarme un agujerito. punto del botón, no, sí. tenemos que perder peso. Claro, y no podemos disimularlo con los antiácidos. Es importante perder peso como medida principal. Así que mala suerte. Estos días las torrijas vale, pero sin pasarse. ¿Es normal que sea por la noche cuando tengamos más acidez? Bueno, eso es en realidad un mito también. ¿Qué pasa por la noche? Que nos tumbamos. Y entonces el gráfico que tenía antes Ana era estupendo porque se veía, vamos a llamarlo, la boca del estómago está mirando hacia este lado. Entonces si nos tumbamos del lado izquierdo, realmente por la gravedad se queda abajo y no sube. Pero si nos tumbamos del lado derecho, ¿qué pasa? Que en la boca del estómago cae el ácido y cae al esófago. Entonces dormir del lado izquierdo es mejor si uno tiene acidez. Sí, de hecho aquí teníamos la almohada esta para ejemplificar lo que efectivamente dormir del lado izquierdo mejora en parte. Igual que hay mitos, porque bueno, depende de la anatomía. A veces vemos el estómago que está girado para el otro lado, está medio en bota, pero en general dormir, como dice Mariana, hacia el lado izquierdo previene el reflujo. Y luego también hay otro mito que si duermes del lado izquierdo va mal para el corazón. Pues no, no va mal para el corazón sigue latiendo igual, ¿no? Y también teníamos... Mira, esto que tenemos aquí, recurso, ¿no? ¿qué os parece? Pues parecen dos patas de elefante, Sí. pues es que se llaman así, patas de elefante, que son para poner en la cabecera de la cama, de tal forma que si esto fuera la cama y yo pongo aquí las patas de elefante, la cama va a quedar en un plano inclinado, porque muchas veces lo que hacen las personas es ponerse más de una almohada, entonces lo que hacen Claro, es doblar el cuerpo. te pero- doblas y realmente estás presionando donde no debes. Las patas de elefante son muy buena opción para poner debajo de la cama. No hace falta gastarnos fortunas en camas eléctricas. Con estas soluciones, Como ya no tenemos vías de teléfono, eso es. mejor para- Bueno, una enciclopedia esta de toda la vida. Todavía hay algo por casa. Como ya tenemos Google, pues una enciclopedia claro. debajo de la cama. Marian García, muchísimas gracias. Que tengas una bonita semana. Igual a vosotros. Luis, es importantísimo lo que comemos y la carne a veces también puede hacer que tengamos incluso reflujos. Hombre, de hecho, en la carne, no solo como la procesas, es que también hemos visto, por ejemplo, si lo haces a la parrilla, puede subir la tensión arterial, etcétera. Puede también influir el tipo de carne que uno come, puede influir en la cantidad que uno come, cómo tiene uno el estómago, pero sobre todo lo que tiene muy clarito uno es que la calidad de la carne que uno come es fundamental para cómo te va a caer. Por eso nos hemos ido a ver qué es lo que comen las vacas de José Luis, que me parece que las alimenta, como siempre, con pasto. José Luis, tú como veterinario defiendes la crianza de pasto. Cuéntame, ¿qué es exactamente? Bueno, la crianza de pasto consiguen alimentar a los rumiantes como son ellos de forma natural, es decir, 100% a hierba, sin ningún tipo de pienso, ni cereal, por supuesto ni antibióticos, ni hormonas, ni nada. En ningún momento pasan por un cebadero. Nunca. Ahora mismo lo que tenéis aquí son bueyes. Todos estos animales están castrados, bueyes serían por edad solo los rubios gallegos, que son los de color marroncito, y los angus también están castrados, pero todos tienen menos de 2 años. Entonces, estos animales que vemos aquí, ¿cómo va a ser su vida? Nosotros los animales llegan a nuestra granja, que se llama San Juan de Buenavista, con 6 meses, en cuanto se les desteta de la madre. Y de ahí los tenemos hasta que cada uno de manera individual alcanza su peso, su condición para el sacrificio. La gestión de las praderas, ¿cómo hacéis? Utilizamos un sistema muy revolucionario en España que se llama manejo holístico. Nunca los dejamos más de 24 o 48 horas en el mismo sitio. ¡Vamos, chico! ¡Toma, toma, 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 toma! Vamos a abrir el campo nuevo para que ellos entren en una parcela nueva con pasto fresco. Pasan a un campo nuevo, se lo comen pero no rompen la estructura del suelo y a continuación pasan a otro campo sin utilizar y dejamos que la pradera se recupere. Lo que es importante es poder tener un buen programa de pastoreo en el que tú evalúes cuando el pasto ya está lo suficientemente alto como para poder ser pastoreado. ¿Este tipo de cuidados en qué se traduce? Es una carne que, para empezar, es baja en grasa, pero es que esa grasa es poco saturada, rica en ácidos grasos omega 3, muy rica en antioxidantes y es una carne muy rica en betacarotenos. Entonces, también para nosotros, no solo para el medio ambiente y para el bienestar animal, es una carne muy buena.
Pues ahora mismo van a ver lo que tenemos en el mostrador desplegado. Carne de vacuno de la mejor. Hablamos sobre las propiedades de la carne con Javier López, director de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno. Muy buenos días, gracias por venir. Buenos días. Decía yo que todo esto es carne de vacuno. ¿Qué tipo de vacuno es el más consumido en España? Bueno, realmente es una excelente carne de vacuno. El tipo de vacuno que consumido en España fundamentalmente es la ternera y el añojo. Es el que en hogares se consume más. Ternera y añojos, es lo que pedimos en el súper. Efectivamente, también ternera y añojo. Luego hay vaca y buey, que realmente quizás es un consumo mucho más en hostelería, en restauración. Cuando vamos a una celebración familiar, vamos a un restaurante, queremos darnos un homenaje, utilizamos carne de vaca y buey mucho más sabrosa. Porque normalmente, hemos dicho, todo es vacuno, pero claro, aquí la diferencia es la procedencia y sobre todo la edad de la res. Y entonces, por ejemplo, me fijaba en esta, que es lechal, el lechal y es más blanquita. Y esto es que normalmente esta res tiene entre 0 y 8 meses, ¿no? Eso es. Este es un animal que tiene el más joven. Está alimentado fundamentalmente con leche, prácticamente toda su vida con leche y está hasta los 8 meses de edad. Y luego de 8 a 12 meses tenemos el añojo. Esta sería la ternera. Añojo, la ternera, que la va ternera después, sería hasta los 12 meses aproximadamente y después el añojo. El añojo que va hasta los 48 meses. No, pero normalmente el tipo de animal que se consume en España es un animal entre 12 y 18 meses. Normalmente es lo habitual. Y luego ya vaca y buey, como decías, son los más mayores, los más viejos, por decir así. Eso es. ¿Y estos son los más de restaurante? Este es el tipo de carne que se consume fundamentalmente en restauración. ¿Por qué? Porque es un tipo de carne más sabrosa, quizás tiene también más cantidad de grasa, es más propicia para una fiesta. Hierro. Mira efectivamente. El buey, qué rojo es. Eso es, tiene un color mucho más fuerte. Es un animal más mayor y necesita una mayor maduración. Hablando de color, una pregunta práctica cuando voy al súper, la carne más consumida. ¿Qué color debe tener para saber que yo no me equivoco con la pieza que pido? Bueno, realmente el color habitual es un color rosado, es un color vivo, es un color fundamentalmente de un color rosado, brillante, pero no tiene, puede ser más oscuro en el caso del buey, un poquito más suave en el caso de la ternera. De hecho, yo veía también, por ejemplo, teníamos aquí el mazo, no sé si os habéis dado cuenta, es que lo del mazo a mí me hacía gracia porque al pulpo sí que se le pega, pero yo es que he oído decir que a la carne también para ablandarla hay que coger el mazo y ablandarla. Yo no sé si eso de darle con el mazo a la carne es lo que hay que hacer o quiere decir que la carne a lo mejor ya de suyo no es suficientemente... Yo desde luego no recomendaría aporrear la carne, realmente... Quizás es una práctica cuando no se ha hecho una correcta maduración de la misma. La carne tiene que convertirse de que lo que es carne, músculo, en carne. Para eso hay un periodo de maduración que se tiene que hacer en un entorno controlado de temperatura y humedad. Y esa transformación, esa ruptura de fibras, es lo que de alguna forma se plantea con el mazo, pero desde luego en su sano juicio no deberíamos cambiar una cosa por la otra. Las cosas hay que hacerlas como tiene que hacerse, en un entorno controlado perfectamente de humedad y temperatura, pH controlado y convertir esta carne, este músculo, en carne. También podemos elegir diferentes partes de la ternera porque las hay más magras y más grasas. Por ejemplo, el solomillo es una de las zonas más magras que puede tener hasta 4 veces menos grasa que otras partes como, bueno, pues como el vacío o como las costillas. Pero yo tengo una pregunta para ti, Javier. Sí. A la hora de comer, es decir, las vacas, vemos que aquí tenemos de pienso, ternera de pienso, ternera alimentada con pasto o ternera ecológica. Esto es la forma que tienen de alimentarse y la forma que tienen de tratar esa carne. Aquí tenemos los cartelitos y son fácilmente identificables, pero en la carnicería, ¿cómo? Nos lo va a decir el carnicero, entiendo, pero ¿cómo las podemos distinguir? El carnicero siempre es el mejor prescriptor del producto, es el que mejor información tiene del animal, porque tenemos una herramienta que es la trazabilidad, que te da el control absoluto del animal, desde la granja hasta el punto de venta y hasta el consumidor. Quizás la ternera de pasto da un color un poquito más fuerte, un color oscuro, un poquitito más oscuro y quizás a la hora del consumo con más sabor. La carne de ternera, la normal, la de pienso, es un color quizás más suave, más rojo suave, tirando a rosado y
y con una terneza muy determinada. Lo que está claro es que no tiene que faltar carne roja en nuestra alimentación. Siempre tiene mala fama de no, el consumo en exceso de carne roja. Bueno, pues si atendemos a este libro, que es la importancia de la carne de vacuno en la alimentación, está hecho por la Semergen, que es la Sociedad Española de los Médicos de Atención Primaria. Bueno, pues aquí mis compañeros afirman que realmente el consumir al día 100 gramos de carne fresca no aumenta ni el riesgo de enfermedad cardiovascular ni aumenta el riesgo, por ejemplo, de cáncer. Sí que habría que distinguir la carne procesada. Cuanto más procesada está, cuanto se le ha sometido a más temperatura o está más quemada esa carne, sí que tendría mayor riesgo. Pero la carne fresca podríamos tomar tranquilamente 100 gramos al día, que no habría ningún problema. Pues hablando de carne, de la importancia de tomar carne, como siempre, con moderación, como decimos siempre desde Saber Vivir, os voy a sorprender con una receta carrillera de ternera, yo siempre se la paso a Ana, del libro Las mejores recetas de España Directo, la cocina de nuestra tierra, editado por Radio Televisión Española. Mira, 3 carrilleras medianas, 2 cebollas, 2 pimientos morrones, una cucharadita de cúrcuma. Con lo que nos gusta la cúrcuma. Extraordinaria. Una buena receta, ¿verdad? Extraordinaria. Bueno, además recordar a los telespectadores que España Directo esta semana altera su horario por la programación especial de Semana Santa, así que el programa empezará a las 7 menos cuarto, para que no se desconcierten si ponen la televisión. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y por mostrarnos todas estas piezas de carne y hablarnos de sus diferencias. Y cuando haya comido carne, un buen postre, que el tradicional de estas fechas, lógicamente, son las torrijas. Las torrijas. Sí, porque Toñi se ha ido a un sitio donde las hacen, dicen, de modo tradicional. Si no, luego que venga a mi casa, que yo también las hago tradicionales. Es tiempo de torrijas. En esta pastelería de Madrid preparan las tradicionales, pero también hay sitio para las diferentes. Una torrija con pan de quinoa. ¿Y lleva el mismo procedimiento que un pan normal, que un pan blanco? Sí, el procedimiento es el mismo. Lo que pasa es que el pan de estos tipos de cereales, el alveolo de la miga, está mucho más abierto que el de un pan de trigo y absorbe menos líquido, menos leche en este caso. ¿Este pan ya está empapado en qué? ¿En leche? ¿En qué lo habéis empapado? Bueno, he puesto con un toque de lima, un toque de, como el pisco sour, ese toque de lima y limón. Entonces lo que hemos aromatizado la leche con lima y limón. Quinoa, chía... ¿Qué les estás poniendo a cada una de estas torrijas? Un caramelizado de lima, que le va a ir muy bien. Qué original, además. Todas ellas con menos azúcar, ¿verdad? Procuramos el nivel de grasas y el nivel de azúcares bajarlo a lo mínimo, para que sea una cosa agradable, que sea una cosa al paladar, que tenga un sabor perfecto y que queremos seguir comiendo después de ese potaje. Muy bien. Pues nada, es cuestión de elegir. Exactamente. Cuestión de elegir, será por opciones con la cantidad de ellas. Venga, vamos a fijarnos en la torrija tradicional, la que tan bien hace el doctor en su casa. Bueno, como sois pocos, esta semana vas a tener 40, dos más. 40, nosotras. salen 40. ¿De una barra? Ana, ¿qué ingredientes lleva? Porque estoy pensando cuántas calorías nos comemos cuando nos tomamos una torrijita que parece inofensiva. Pues mira, que nos mira con esa carita. Los tenemos puestos aquí en uno por uno. El pan es el ingrediente principal y que va a depender el tipo de pan que elijamos, que tenga más calorías o menos, lo mejor, el pan de barra de toda la vida para hacer esas torrijas. Luego las mojaríamos en leche, lleva azúcar y luego lleva el huevo y faltaría el aceite donde las freímos. Por tanto, son alimentos muy ricos, pero muy calóricos. Más o menos como 100 gramos de torrija, y estas pesan bastante más, tendrían como 250 kilocalorías. 250 kilocalorías. Teníamos también versión mini, pero corremos el riesgo de comer mucho. mucho. En el fondo te comes 6 y ya está. Oye, ¿y estas originales, versionadas, actualizadas? Eran las que veíamos en el vídeo de Toñi, con fresa, esta lleva menta, esta lleva miel, por tanto aumentamos, y esta lleva chocolate blanco y avellanas. Vamos, hombre, que no pasa nada si dentro hacemos una alimentación equilibrada y compensamos por otro lado. Esto nos vamos a pasar, seguro. Y le subimos alguna caloría más a estas, ¿verdad, Ana? Sí, porque además también las podemos hacer con vino. Efectivamente, el vino además es una cosa que antiguamente se hacían así, pero yo creo que la tradicional es la que tiene que comerse más, y las mini, como decíamos antes, es engañarse, porque en el fondo te comes 6 o 7. Bueno, lo que está claro es que las torrijas son de Semana Santa, comienza Semana Santa y el Club Gente Saludable te quiere ayudar, porque si tú llamas ahora para hacerte socio, te van a hacer llegar esta tarjeta. Con esta tarjeta acreditas que formas parte del Club Gente Saludable y con ella puedes acceder a numerosas ventajas. Por ejemplo, si necesitas un arreglo en la boca, pues puedes obtener hasta un 30% de descuento en ciertas
distintas clínicas dentales que están concertadas con el club. Y todos necesitamos en algún momento algún empaste o un implante o incluso una férula de descarga. Por tanto, si llamas te puedes beneficiar, insisto, hasta de un 30% de descuento. Y también te van a hacer llegar a casa la revista del club, que siempre está llena de información muy práctica y muy útil, no solo para ti, sino para toda tu familia. Por ejemplo, hoy quiero destacar 4 informes muy interesantes que me han gustado. Hablan sobre la prevención del cáncer de colon, hablan de los ovarios poliquísticos, una enfermedad muy frecuente hoy en día, sobre todo por el aumento de la obesidad. Hablan como claves contra las piernas cansadas o, por ejemplo, os dan los consejos más saludables que hemos dicho durante todo el mes en Saber Vivir. Por tanto, si quieres formar parte del Club Gente Saludable, solo tienes que llamar al 902 55 05 22 o hacerlo a través de la web en www.sabervivir.es. Y nos vamos a fijar a continuación en la última tendencia culinaria en China, bastante más triste que la torrija, permítanme que se lo diga. Su ingrediente fundamental es el hielo, a ver si se atreve con esto. Un poquito triste. Bueno, nos despedimos después, amigas y conocidas. Soy con Berta, que tengan un bonito lunes. Hasta mañana. Dicen que lo hacen para llamar la atención y ser virales. Y desde luego que lo consiguen de esta forma totalmente desaconsejable, con aspecto de flor, de pescado y hasta de guitarra. El apetito de estos internautas chinos por el hielo no parece tener fin. Lo que sí tiene sus límites es su propia salud, y es que seguir una moda tan absurda siempre acaba pasando factura.